CNT, por ejemplo, sí se tenía muy claro es que estaban preparados para un golpe de Estado, ¿no? Y que en caso de que se produjera no iban a dejar machacarse, que los machacaran como borreguitos. Algo parecido ocurrió en Alemania y en otros sitios, y ahí barrieron el nazismo y los elementos, y el fascismo barrió al movimiento de izquierda con una facilidad aplastante, y le fue muy fácil masacrar a todo el movimiento revolucionario de izquierda que podía haber. España estaba muy bien organizado entonces y estaban preparados ante cualquier eventualidad. Entonces los anarquistas siempre se han quejado de la pasmosidad del gobierno, que no hacía nada por controlar a esos militares que estaban ya tejiendo golpes de Estado desde el año 34, y que luego posteriormente, en lugar de que haberle quitado esa posibilidad de golpismo, pues se la permitieron y eso les facilitó las cosas a los golpistas. La CNT estaba preparada, y de hecho a la primera respuesta de golpe de Estado, si no salen a la calle automáticamente los anarquistas con las armas que pudieran encontrar a la mano para enfrentarse al fascismo, le hubiera sido mucho más fácil el acabar en 4 días. Y él era de Almería y vivía en Barcelona, y siendo muy joven ya vio cómo se comportó allí la población para vencer al fascismo, y él estaba orgulloso de decir que lo que no querían decir, lo que no decían en ningún libro, era que como los anarquistas habían vencido a los ejércitos organizados, los habían vencido en Barcelona con las armas en la mano, ¿no? Es decir, de no tener casi armas, pues arrebatarlas como pudieran, donde hubiera armas, y enfrentarse a los cuarteles que estaban fuertemente armados y vencerlos. El ansia de cambiar la sociedad, y cuando en Málaga, igual que en el resto de ciudades, se produce el golpe de Estado, pues los sindicatos entonces había una afiliación mayoritaria en la CNT, también en la UGT y en los partidos de izquierda. Entonces se organizaron a través de los comités, los famosos comités. Sí, el proceso revolucionario confluyeron los partidos de izquierda y los sindicatos, y lo que a mí me interesa conocer, que es lo desconocido, es cómo se organizaban la vida, cómo se llegó a organizar la vida en Málaga. Entonces lo poco que yo puedo contar es gente que trabajaba en fábricas o trabajaba incluso en bares y demás, pues hacían asambleas, y entonces pues se optó por la colectivización en la mayoría de los casos, y era la autogestión llevada a la práctica a través de las colectivizaciones de los bares, de los hoteles, de la propia industria de la distribución, de los transportes, y eso ahí colaboró la CNT y la UGT y los sindicatos básicamente. En eso, para mí, esa es una de las aportaciones mayores de lo que fue la guerra civil, con todo su lado oscuro, pero lo que nos queda es que los anarquistas entonces lo que querían eran aportar soluciones a una forma de transformación social y económica, que son las colectividades, y es poco conocido, y aquí no tuvo tanto desarrollo porque lógicamente en febrero del 37 terminó el bando nacional, se adueña ya de Málaga. En cambio, en la zona de Levante, Barcelona y demás, y Aragón, pues esas colectividades pues dieron un claro ejemplo de que la autogestión de los trabajadores. Restablecida la normalidad laboral tras el fracaso del golpe de Estado, el día 26 de julio los obreros se incautan de la fábrica de textil de la Casa Lario. Dicha incautación se produjo por acuerdo de las organizaciones republicanas y obreras junto con las autoridades y personal de la fábrica. Hay que decir que esta empresa permanecía cerrada por órdenes de los Larios. El siguiente paso sería la formación de un comité de fábrica compuesto por individuos de ambos sexos y personal técnico, que solicitaría autorización al gobierno civil para comenzar a trabajar. El proceso de incautación se habría frenado por las disposiciones emanadas del gobierno. El 31 de julio conocía Málaga la orden del cese de todo tipo de incautaciones, así como que quedarán sin efecto las comprendidas desde el 18 de julio a la fecha, salvo aquellas de carácter excepcional, como fue el caso de la fábrica de textil de la Casa Larios. Había organizaciones de izquierda o gente o grupos de izquierda que actuaron de esa manera, de una manera autónoma e incontrolada, pero la misma CNT
hay muchos datos escritos de que mandaban comunicados de que eso no se podía permitir. Pues cuando hacía bombardeos y morían decenas de civiles, vamos, niños, mujeres y tal, entonces se producía una repulsión dentro de la ciudad que se dirigía a donde estaban detenidos esos elementos o incluso por la fuerza sacaban gente y las podían matar en esos días. Entonces esas situaciones de descontrol se produjeron realmente, ¿vale? Y por incapacidad o falta de organización no supieron frenar a esas turbulentas masas que en un momento dado se iban para tomar la justicia por su mano. Una de las acusaciones de la caída de Málaga era la falta de armas, de la falta de tener una defensa aquí, que una vez caída Málaga, pues el avance franquista iba a ser mucho más fácil a través del resto de la península. Entonces Málaga era un centro, digamos, revolucionario, con una preponderancia de gente de izquierda, pero se queda muy aislado y muy difícil defender un frente si no le llegan armas, que se la podían prometer desde el frente y luego no llegaba. Entonces esa reclamación de defensa al gobierno y demás se hacía desde las organizaciones que había aquí en Málaga, pero como eso no llegó, Málaga cayó por sí solo.